When you walked away, it was the saddest day that the world has known. Shattered my heart and left me with pieces of a broken home. Ay, Sepamos la verdad. 0% de subordinación a gobiernos y lobbies y 100% de información veraz. Conduce un técnico preocupado. Bienvenidos a amigos y amigas una vez más a Sepamos la Verdad. Os doy las gracias por acompañarme en esta nueva etapa que comienza en solitario tras mi paso por Canal Cero, al cual le agradezco el haberme introducido en el mundillo del podcast. Nuestra invitada de hoy es una persona a la que no le gusta la palabra que se ha puesto de moda para definir a esas estelas persistentes que a veces dejan los aviones, los llamados chemtrails. Este vocablo fue utilizado por primera vez por el periodista William Thomas en 1999 y ampliamente difundido por una multitud de webs sobre conspiraciones diversas, lo que ha dado lugar a una mayor confusión sobre algo que debería estar más claro, ya que acontece por encima de nuestras cabezas y a plena luz del día. Esta mujer con la que ahora hablaremos es la portavoz de un grupo autodenominado Guardacielos y que se ha formado a raíz de las quejas de ciudadanos de la comarca de La Guareña, en Zamora. Yo también soy partidario de hablar de geoingeniería, que es una disciplina mucho más desconocida por el gran público y de la que, sin embargo, sí podemos encontrar documentos científicos que hablen de ella. Ella es Josefina Fraile. Buenas noches, Josefina. Hola, buenas noches a todos. Cuéntanos de dónde viene tu interés en todo este tema. Bueno, mi interés viene de una experiencia personal que sucedió hace 3 años. Recibí una llamada de teléfono de una amiga para preguntarme si ya había mirado al cielo. Le dije que no, que aún no había tenido tiempo y pues con el teléfono en la mano me asomé a la ventana y vi algo que me horrorizó. Yo vivo en una zona de montaña con un cielo azul precioso y en ese momento el cielo parecía una parrilla, ¿no? Con todo tipo de líneas horizontales, verticales, y en ese momento cogí la cámara fotográfica, hice una foto, la mandé a la prensa con el título "Nos están fumigando". En ese momento yo no conocía ni siquiera el alcance del título que yo había puesto a esa foto. ¿Por qué se lo puse? Pues porque yo he vivido algún tiempo en América Latina y conozco los patrones de fumigación fitosanitaria. Más adelante empecé a informarme y me di cuenta de que eso no tenía nada que ver con una fumigación fitosanitaria. Por cierto, le mandamos un escrito a la Junta de Castilla y León para que nos informara de las acciones de fumigación de tipo fitosanitario que se pudieran haber llevado a cabo en esta comarca, ¿no? En la montaña palentina. Nos contestaron que no habían autorizado ningún tipo de fumigación, por lo tanto, pues peores, es decir, ellos tenían que saber lo que estaba ocurriendo en el cielo de esta provincia y, sin embargo, no estaban dando ninguna explicación. Por lo tanto, presentamos una denuncia al Seprona y el Seprona la tramitó al juzgado comarcal, en este caso el juzgado de Cervera y Pisuerga. Este juzgado, yo entiendo que, en fin, cuando nosotros ya pusimos la denuncia ya estaba un poco más fundamentada en el sentido que ya habíamos hecho
a una investigación previa. Y yo entiendo que para un juzgado comarcal esto sea de una envergadura totalmente enorme, ¿no? Entonces, pero lo que no entiendo es que se haya archivado sin ninguna diligencia previa, sin ningún tipo de análisis, etcétera. Lo suyo hubiera sido pasarlo a Fiscalía, ¿no? Pero no, se archivó. Sí, que directamente lo han archivado y ya está, o sea, Exacto. sin mirar si realmente algún avión había hecho algo. Así es, ni hacer ningún análisis de agua, ni de tierra, ni de nada. Entonces, bueno, nosotros ya la amiga que me llamó por teléfono y una servidora, pues decidimos investigar en profundidad. Y justamente alguien nos dijo, bueno, mirad bajo la palabra, el palabra que yo le digo chemtrail, ¿no? Y fue un horror porque terminábamos en páginas que no tenían absolutamente nada que aportar, sino más desinformación. Llegábamos a páginas de Illuminati, del nuevo orden mundial, pero nada serio, nada que pudiera verdaderamente hacernos sentir seguros de la rigurosidad de nuestra investigación. Recibimos algunas llamadas de periodistas de Zamora, justamente, y dijimos, mira, no vamos a decir absolutamente nada. Primero tendremos que informarnos nosotros, darnos un tiempo, y bueno, ese tiempo transcurrió más de un año antes de que pudiéramos hablar con los periodistas y dar nuestro punto de vista sobre el tema, ¿no? A raíz de eso, de analizar en profundidad lo que estaba ocurriendo, decidimos que o bien pasábamos o bien hacíamos algo. Está claro que no podíamos pasar porque pasar en un tema de tanta gravedad implicaría algo así como hacerse cómplices de lo que está ocurriendo, ¿no? El silencio a veces es mucho más sangrante. Eso que están haciendo los que están llevando a cabo estos programas, ¿no? Entonces decidimos actuar, y actuar no solo a nivel de España, sino también a nivel internacional, porque veíamos que había muchos foros donde se estaba perdiendo el tiempo inútilmente hablando de chemtrails y de estelas de condensación y de no estelas de condensación. Se han perdido 10 años extraordinarios en los que ellos han ganado mucho tiempo para trabajar a nivel legal, es decir, para legalizar esta situación, ya que es ilegal, y bueno, no se ha podido trabajar a nivel de divulgación, porque lógicamente para que la gente sea conocedora de estos programas, pues hay que llamar a las cosas por su nombre. Entonces, la perversión del lenguaje es una estrategia de estos depredadores medioambientales y de todo tipo, ¿no? Justamente para impedir que la gente, o sea, se inventan términos con los cuales nosotros no tenemos ninguna vinculación ni afectiva, ni histórica, ni lingüística, de manera que es una manera preventiva de impedir que la gente conozca y se organice y pueda organizar su defensa. Y esto es lo que ha ocurrido con el uso del término chemtrail, que por cierto no quiere decir nada ni siquiera en inglés. O sea, los americanos están igual de desinformados que los europeos, precisamente por no llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Es neolengua que la están empleando en todo, ¿no? En la política, en la banca, en todo emplean la neolengua. Así es. Por eso quería yo que nos explicaras en qué consiste esto de la geoingeniería, y más concretamente en el tema de las estelas persistentes. Sí, a ver, la geoingeniería es un término que se han inventado también. De todas maneras, ya el término ingeniería ya nos puede dar un poco las pautas de por dónde van los tiros, es decir, cada vez que se habla de ingeniería política, ingeniería financiera, o como que no nos pinta muy bien a los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, el término geoingeniería quiere decir manipulación deliberada
del clima a escala global. Entonces, uno tendría que preguntarse, pero bueno, ¿eso existe? O sea, ¿se puede manipular el clima? Y la respuesta es sí, ¿no? Otra cosa sería el tener que explicar por qué razones se manipularía el clima, etcétera, ¿no? Está claro que el clima se puede manipular. Empezamos a lo mejor, si te parece, a dar un poco una perspectiva histórica de la manipulación del clima, ¿no? Existen patentes ya desde 1920. En 1954, el Comité Asesor sobre Cambio Climático del presidente Eisenhower reconoció explícitamente el potencial militar de la modificación climática, alertando en su informe que podría convertirse en un arma más importante que la bomba atómica. Entonces, vamos a ver, en 1958, 6 años antes de llegar a presidente, tras ser asesinado el presidente Kennedy, Lyndon Johnson ya dijo: desde el espacio lograremos controlar el clima de la Tierra, a provocar diluvios y sequías, a invertir la dirección de las corrientes marinas y a aumentar el nivel del mar, o a cambiar la rotación de la corriente del Golfo y a hacer gélidos los climas templados, ¿no? Es curioso porque 6 años antes de ser presidente ya dijo esto, y cuando fue presidente, tras el asesinato de Kennedy, pues bajo sus órdenes se llevaron a cabo las operaciones Grommet 1 en Bihar, India, y Grommet 2 en Filipinas, y después en la guerra de Vietnam con el programa Popeye, ¿no? Este presidente estuvo poco tiempo, pero el Nixon, que fue el que lo sustituyó, también aprovechó, como estar diciendo, ¿no? Porque fue el que estuvo en Vietnam, también cambiando el clima, ¿no? Sí, así es. O sea, en Vietnam desde el 67 al 72 se estuvieron aplicando estas técnicas bélicas de modificación climática con el fin de inundar la senda Ho Chi Minh, a través de la cual se abastecían las tropas vietnamitas. Por cierto, los aviones salían de de Tailandia, y el gobierno tailandés no sabía en absoluto dónde iban estos aviones y qué es lo que iban a hacer. Y incidentalmente aprovecho para decir que al mismo tiempo que estaban llevando a cabo estas operaciones de control de manipulación del clima, que consistía en alargar en 50 días la estación de monzones, de lluvias del país, se estaban vertiendo 43 millones de litros de napalm, es decir, el agente naranja, sobre la población civil, y que Monsanto era uno de los proveedores. Quiero señalar esto porque actualmente en las acciones que hay ahora de fumigación masiva se están también utilizando otro tipo de materias o materiales en los que Monsanto tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir manipular el clima para su control? ¿Qué quiere decir? Exige la capacidad de un país para generar niebla, nubes, lluvias, diluvios, tormentas, así como la eliminación de las mismas, ¿no? Pudiendo inducir sequías prolongadas que destruyen los sistemas hídricos y agrícolas de un país. Esto quiere decir que se puede condenar a una población a la muerte por hambruna, ¿no? Estas actividades están, después de la guerra de Vietnam, por cierto, fueron denunciadas por el periódico The New York Times, y 3 días después de que fueran denunciadas se prohibieron, es decir, pararon en Vietnam, ¿no? Ese era el poder de la prensa, de una prensa de investigación que no estaba verdaderamente vendida a los poderes fácticos como hoy día, ¿no? Esto fue denegado por el secretario de Defensa, por cierto, y después, unos años más tarde, porque en Estados Unidos y en el Reino Unido hay leyes que después de un determinado tiempo permiten que los documentos confidenciales vean la luz, ¿no? En este caso, cuando se desclasificaron estos documentos, se pudo comprobar que efectivamente el New York Times tenía razón. Sí, no. El año pasado, por ejemplo, se desclasificó los documentos del bombardeo de Hiroshima.
así es. El año pasado, por ejemplo. Esto la verdad es que es muy serio y me gustaría leer a todos nuestros amigos una carta escrita por José Enrique Serrano Martínez, que era el director del gabinete de la presidencia del gobierno, como contestación a un escrito dirigido al anterior presidente del gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, donde se le invitaba a investigar e informar a la ciudadanía sobre este tema de los chemtrails. Esta es la carta. Madrid, 15 de septiembre de 2011. Contesto al escrito que ha dirigido al presidente del gobierno, en el que expone su preocupación por las estelas que producen determinados aviones y le agradezco su confianza al escribir. En algunos medios de comunicación, fundamentalmente Internet, está proliferando información sobre lo que califican como chemtrails por oposición a chemtrails, que es el término inglés para denominar a las estelas de los aviones. En ninguna de las informaciones publicadas en relación con estos chemtrails se aporta ningún dato o estudio que tenga el más mínimo fundamento técnico o científico. Los defensores de la existencia de estos chemtrails defienden su existencia argumentando que los chemtrails se diferencian de las estelas de los aviones en su mayor persistencia. Lo cierto es que las estelas de los aviones se forman por condensación del vapor de agua expulsado por los motores de los aviones en determinadas condiciones de temperatura, presión y humedad, y no suponen riesgo alguno para la salud. El tiempo de permanencia puede variar de 1 o 2 minutos a varias horas, siendo más persistentes cuanto menos sea la presión y la temperatura y mayor el grado de humedad de la atmósfera. Otro asunto sería la posibilidad de esparcir productos químicos a la atmósfera desde aviones, práctica que puede producirse en determinadas zonas y bajo ciertas condiciones. En el caso de la fumigación de las parcelas agrícolas, previa autorización de las comunidades autónomas. Sobre este asunto hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 148.1 séptimo de la Constitución española, las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería en el ámbito de su territorio. En este contexto, el Parlamento Europeo ha establecido un marco normativo para regular la comercialización y uso de fitosanitarios y plaguicidas, así como para el uso sostenible de los plaguicidas, para alcanzar los objetivos de reducción de riesgo en el uso de fitosanitarios a través de la promoción de métodos alternativos de lucha contra las plagas que garanticen la salud de los consumidores y de los operadores, así como el respeto al medio ambiente, permitiendo la retirada progresiva de aquellas sustancias con peor perfil toxicológico y ambiental. Agradeciéndole su confianza al escribir, reciba un cordial saludo. Esta carta existe realmente, no es una broma, y también se le ha enviado recientemente otra al actual presidente sin que sepamos si ha existido contestación. Josefina, ¿realmente no existe ningún dato o estudio que tenga el más mínimo fundamento técnico-científico para poder hablar de que realmente están inundando el cielo con sustancias químicas? A ver, yo creo que tenemos pendiente, hemos empezado un hilo de conversación sobre la geoingeniería y no lo hemos acabado. Y voy a enlazar esa parte del hilo que no hemos acabado con lo que acabas de decir, ¿no? La geoingeniería sería, digamos, una fórmula que se han inventado para paliar el supuesto calentamiento global. Has visto que últimamente no se habla de otra cosa, ¿no? Sí, sí. Calentamiento global, cambio climático, ¿no? Entonces, ellos están diciendo que el CO2 acumulado en la atmósfera pues está actuando de efecto invernadero, ¿no? Y entonces, de alguna manera, hay que controlar ese CO2, ¿no? Para evitar el calentamiento global. Entonces, la geoingeniería, la fórmula que propone la geoingeniería es dispersar sales metálicas para, de alguna forma, crear una especie de escudo protector entre la Tierra y el espacio, de manera que cuando el Sol brilla, entonces los rayos del Sol incidirían en ese escudo protector, en ese filtro protector, y saldrían rebotados de nuevo hacia el espacio. De esa forma, los rayos del Sol no alcanzarían la Tierra. Entonces, curiosamente, dices, bueno, si verdaderamente es el CO2 el que está causando el calentamiento global,
que hacen esos miles y miles de aviones añadiendo millones de toneladas de CO2 adicionales, ¿no? Aparte del veneno que están echando. Claro. Entonces, está claro que esos aviones no están trabajando para, de alguna manera, reducir el CO2. Entonces, lo que yo digo es que la geoingeniería es, digamos, el disfraz con el que se está queriendo disfrazar un arma bélica, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a ver, esos aviones están pasando, y aquí enlazo con lo que tú acabas de decir. Esos aviones están pasando, están dispersando unas sustancias que son tóxicas y que están afectando absolutamente toda la cadena de vida en el planeta, desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos, hasta los alimentos que ingerimos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con la salud pública absolutamente no se puede hacer política. Pienso también que las personas que escriban a los políticos tienen que abstenerse de utilizar el término chemtrails o chemtrails, por favor. Hablemos y llamemos a las cosas por su nombre, porque cuando uno le pone las cosas tan fáciles a los políticos para contestar de manera que digan, no, esto ustedes están equivocados, esto no son chemtrails, estos son contrails, ¿no? Fíjate, decir, Josefina, perdona que te corte. Perdona que te corte, Josefina, pero fíjate que en la carta de este señor nombra 4 o 5 veces la palabra chemtrail, pero ni una sola vez la geoingeniería. Así es, ese es el error que se está cometiendo, ese es el error que se lleva cometiendo durante 10 años. Y se lo están poniendo verdaderamente fácil. Quería hacer referencia a una petición que han presentado un grupo de ciudadanos canadienses que, por cierto, llevan en el activismo en contra de esta modificación climática al menos 10 años, porque Canadá es uno de los estados que primero firmó convenio bilateral con Estados Unidos para la modificación del clima, ¿no? Entonces, a pesar de tanto tiempo de militancia, aún no han tenido, digamos, el espíritu crítico para poner distancia y para llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué es lo que han hecho? Les han pedido de nuevo información sobre los chemtrails, y los otros claro, se lo han puesto facilísimo. Les han dicho, oiga, señores, que ustedes no se están enterando de nada, que estos son contrails, son estelas de condensación, no es otra cosa. No, señor. Hay que llamar a las cosas por su nombre, hay que forzarles, hay que hablar de manipulación del clima, hay que hablar de geoingeniería y hay que hablar de gestión de la radiación solar, hay que adoptar el idioma de los científicos que están llevando a cabo estos estudios. Si nosotros hubiéramos llevado al Parlamento Europeo, nos hubiéramos presentado con ese palabra, no habríamos pasado de la puerta. Aún así fue difícil, pero vamos, por lo menos, quiero decir, se nos dio voz. Va a hacer casi un año, el 8 y 9 de abril del año pasado, llevamos el tema al Parlamento Europeo y denunciamos la situación. Asociaciones de 15 países europeos, la sociedad civil europea le pidió al Parlamento Europeo una tutela efectiva, porque sus gobiernos se han instalado en la máxima que tienen que seguir, ¿no? Esa máxima es la negación de hechos que están pasando todos los días y que estamos viendo con nuestros propios ojos. Entonces, bueno, se nos escuchó. Ahora hemos planteado una petición para que se haga una investigación independiente de estos hechos denunciados. Aún no sabemos si lo van a admitir a trámite o no. Nos han dicho que han recibido la demanda de petición, pero claro, nosotros la hicimos en mayo del año pasado, han tenido tiempo, pero creo que no lo van a hacer porque ahora están las elecciones europeas. Y bueno, nosotros tenemos que aprovechar estas elecciones europeas. Si ellos verdaderamente no han querido escuchar a la ciudadanía europea, la ciudadanía europea tiene que ser ahora muy contundente en estas elecciones europeas y no ir a votar. No ir a votar es nuestra fuerza, la fuerza de los ciudadanos. Lo único que nos queda es la palabra y son las urnas. Y tenemos que darle donde más le duele, que es en las urnas.
Entonces yo, verdaderamente, como ha pasado tanto tiempo y no se han dignado a contestar para admitir a trámite nuestra petición, yo desde aquí emplazo a todos los votantes a no dejarse engañar por todas estas propuestas y programas europeos que nunca llegan a nada, solo son palabras. Entonces, la única manera de que nosotros podemos protegernos es verdaderamente no yendo a votar o votando simplemente en blanco. Es que yo pienso que los medios de comunicación son los que hacen que vayamos por donde ellos quieren, ¿no? O sea, lo que yo tengo muy claro es que no tardarán los medios de comunicación de masas en vendernos el hecho de que estas fumigaciones son por nuestro bien y que no nos habían dicho nada para no preocuparnos. O sea, Al Gore dice que el uso de la geoingeniería para atajar el desastre climático es una locura. Esto lo decía en el diario The Guardian este 15 de enero. Así es. Bueno, hay que felicitar al señor Al Gore, porque hasta ahora no había hablado de estos temas. Es decir, el vicepresidente Al Gore ahora mismo está admitiendo que existe la geoingeniería, ¿no? Te voy a leer un trocito del artículo este, ¿no? De Al Gore, ¿no? Al Gore, el vocero oficial de la Iglesia de la Calentología, afirmaba lo siguiente: ya estamos inmersos en un experimento a escala planetaria, con consecuencias que ya podemos decir son desagradables para el futuro de la humanidad. La arrogancia involucrada en pensar que podemos llegar a realizar un segundo experimento en todo el planeta para precisamente contrarrestar el primer experimento es delirante en extremo. Por supuesto, él se refería a la emisión de CO2 y no daba credibilidad a que se estuviera realizando ese segundo experimento a escala planetaria. Pero eso sabemos que es mentira, ¿no, Josefina? Bueno, él mejor que nadie lo sabe, ¿no? De todas maneras, el que él ya hable de ingeniería, pues es un paso, quiere decir algo, ¿no? Y que tomen nota quienes están ignorando que esto exista, ¿no? Incluso a nivel teórico, ¿no? Bueno, el señor Al Gore efectivamente tendría que dar muchas explicaciones, pero curiosamente él siempre habla de lo suyo, que es, pues eso, para eso es el profeta del cambio climático, ¿no? Tendría que darle un poco más de tiempo a ver por qué razones nosotros desde la plataforma, por ejemplo, nos negamos a situarnos en cualquiera de los extremos del cambio climático, ¿no? O del calentamiento global. En este debate. Pero lo que este hombre no acaba de aclarar es, bueno, muy bien, ¿es el CO2 o es de origen antropogénico? En eso parece ser que no hay duda. Ellos llegan a esa conclusión, es de origen antropogénico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, es el hombre, está causado por el hombre, pero ¿por el hombre militaris o por el hombre vulgaris, ¿no? Es decir, por el común de los mortales o por programas de origen militar, ¿no? Esto es lo que lógicamente no aclara, ni tampoco aclaran los ecologistas. Los ecologistas en estas cosas no se están metiendo, ¿no? Los ecologistas de boquilla. No, bueno, los ecologistas con muchos años de... Es que yo hablo de esos. Te lo digo porque aquí quiero denunciar que llevo desde agosto del año pasado, enviándole correos a Greenpeace para que nos aclare de una vez si los científicos ya saben por qué murieron los osos polares y las focas en Alaska, que tenían úlceras por toda la piel y tal, y que yo personalmente creo que ha sido por el tema de Fukushima, y que nadie todavía se ha puesto de acuerdo realmente en qué ha sido, y yo creo que ya han tenido tiempo, ¿no?, en analizarlo, y Greenpeace no ha contestado ni una sola vez, y yo machaconamente cada 2 meses o 3 les vuelvo a mandar información porque me han contestado diciéndome que no tienen información, que carecen de información, ¿no? Y yo les he ido mandando información, y nada, no se atreven a contestar. Entonces es lo que tú estabas comentando, ¿no? Que hay este tipo de grupos ecologistas que parece que se estén preocupando por las cosas, pero que luego te das cuenta que no, que parece ser que son una especie como de placebo, ¿no?
para que... Bueno, yo creo que han sido muy necesarios y que han hecho muy buen trabajo en muchos aspectos. En este, desde luego, brillan por su ausencia, y no solo por su ausencia, ¿no? Es decir, están viviendo ahora mismo están mamando, como yo digo, de la gocha del cambio climático. Claro. En estos momentos hay un presupuesto para adaptación a situaciones de cambio climático de 100.000 millones de dólares. Casi nada. Por año hasta el año 2020. Después a lo mejor suba todavía más ese presupuesto, ¿no? Quiero decir, situarse al margen de la doctrina oficial del cambio climático, pues tiene unas consecuencias, lo mismo para los políticos, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos que hay un país que marca las reglas del juego y el resto, todos hay que seguirle. No sé si hay que nombrarle, ¿no? Pero efectivamente se están siguiendo las pautas de los Estados Unidos, que son los que han convertido la manipulación del clima en una parte esencial de su política exterior, como parte esencial de la seguridad nacional, ¿no? Su seguridad nacional. Es curioso porque hace unos días leía una información que alguien le había preguntado a Obama cuál era el peligro más inminente para la seguridad nacional, y no dudó en decir que era el cambio climático. Es curioso, ahora ya no es el comunismo, ¿no? Ahora son las fuerzas de la naturaleza. Y ahora mismo, ¿por qué es el asunto de seguridad nacional es el cambio climático? Es que ahora las fronteras de Estados Unidos y la seguridad nacional de los Estados Unidos no se limita, por supuesto, a sus propias fronteras, que no se ha limitado nunca, pero ya no se limita a las fronteras de la Tierra, de los países de la Tierra. Las fronteras ya no existen, son el espacio, ¿eh? Entonces, ahí es donde ellos ahora basan la seguridad nacional. Por lo tanto, pues agarrémonos, ¿no? Porque contra eso no hay mucho que podamos hacer. Ya digo que sí podemos hacer siempre y cuando seamos inteligentes y utilicemos las urnas, ¿no? A mí esto del tema del cambio climático, sobre todo lo del organismo internacional, el IPCC ¿no? El grupo de científicos que se supone que nos va a llevar por la senda del bien, ¿no? Del frío. Lo que me hace bastante gracia es que se fundó unos años después de que ocurriera el accidente de Chernóbil, y que parece ser que la industria nuclear tuvo un renacimiento, ¿no? Un golpe justamente con todo este tema del CO y el cambio climático, ¿no? Porque parecía que en ese momento se volvió a apostar otra vez por el tema de la nuclear, porque tras pasar el accidente de Chernóbil cayó en picado, ¿no? Y sin embargo, con el tema del cambio climático volvieron otra vez a intentar reconducir, ¿no? La senda, ¿no? Y pues gracias a Dios, ¿no? Mucha gente, muchos científicos de prestigio, pues nos han abierto los ojos, ¿no? A mucha gente. Yo, por ejemplo, era decididamente pronuclear por mi trabajo. He trabajado en centrales nucleares y hasta hace bien pocos años pues no me he dado cuenta, ¿no? De todo lo que se escondía detrás, ¿no? Sobre todo me impresionó mucho un vídeo que vi de la doctora Rosalie Bertell, y quería preguntarte un poco por esta señora, ¿no? Hablar un poco sobre esta brillante mujer, que era una científica nuclear y epidemióloga, y en los enlaces que colocaré en Foro Coches y en Transición Estructural, dos de los foros donde publico textos, colocaré este interesantísimo vídeo donde explica los conceptos fundamentales de geofísica y rastrea los orígenes de las armas climáticas que los científicos militares estadounidenses llevan utilizando décadas, lo que tú bien nos comentabas, ¿no, Josefina? Esta gente, ahí en este vídeo, nos aclaraba la doctora Bertell los métodos que incluyen la desviación de ríos de vapor en la atmósfera del planeta, la manipulación de la ionosfera y del campo geomagnético terrestre, con el objetivo de aumentar la intensidad de las tormentas, provocar sequías o inundaciones, producir terremotos, apagones generales donde los militares les dé la gana, amén de otras arriesgadas e irresponsables intervenciones que siguen siendo secretas.
¿Qué puedes comentarnos sobre el tema este? Bueno, yo no soy una gran conocedora de la obra de Rosalie Bertell, pero la admiro y la quiero profundamente. Ella ha sido el azote de los militares y de los programas militares como física nuclear, ¿no? Muy conocedora de todos los programas militares que se han llevado a cabo desde los años 50, ¿no? Entonces, te voy a decir algo que quizás no se sepa. Uh-huh. El Parlamento Europeo presentó una resolución para aprobación el 14 de enero de 1999. Y en esta resolución hay un apartado muy importante que se dedica a las armas no letales y al HARP, ¿no? Entonces, bueno, para las personas que no hayan oído del HARP, es un acrónimo, es H-A-A-R-P, es un acrónimo inglés, que en español sería Programa de Investigación de Alta Frecuencia Auroral Activa, ¿no? Es decir, un programa de investigación a nivel de la ionosfera. Entonces, el apartado de estos dos apartados en la resolución sobre, a ver, que quiero decir el título exacto para no equivocarme. La resolución es la 0005/99 sobre Medio Ambiente, Seguridad y Política Exterior, llevada a cabo, presentada por la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa del Parlamento Europeo. Pues bien, ese apartado lo desarrolló Rosalie Bertell, aunque la ponente de esa investigación fue una parlamentaria del Partido Socialista, Madge Britt-Torin, a la que entrevisté el año pasado, en enero. Fue ella justamente la que me comentó que ese apartado sobre HARP lo había desarrollado su amiga Rosalie Bertell, ¿no? Entonces, efectivamente, trata de lo que tú has descrito antes, ¿no? Y en realidad se invitó a los Estados Unidos y a la OTAN a que revisaran el material que se había presentado para esta resolución, y tantas veces como se les invitó, es decir, no declinaron siquiera la invitación, no se presentaron a la audiencia, ¿no? Entonces, bueno, Rosalie Bertell efectivamente pues ha puesto de relieve pues todos los programas militares, la geoingeniería del espacio, ¿no? Desde la alteración de la magnetosfera, desde el bombardeo de los cinturones Van Allen, ¿no? Es brutal eso, ¿eh? Es terrible. Es terrible. Yo lo único que puedo decir, porque esto sería muy técnico, es que animo a la gente Terrible. a que entren en nuestra página web y vean en la pestaña de documentación este resumen que hace Rosalie Bertell de estas intervenciones militares de los Estados Unidos en el espacio. El proyecto Argus, ¿no? De lanzarle unos meses después de descubrir estos cinturones, lanzarle un pepino nuclear para ver qué pasaba, ¿no? Con la ionosfera. Sí. Bueno. Es que es de una irresponsabilidad, es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Es que el ser humano actuar de esa manera, no sé Bueno, después se inventaron lo de átomos por la paz, lógicamente, una vez que vieron claro. el impacto que había tenido la bomba atómica en Hiroshima, pues había que salvar de alguna manera el invento, y entonces empezaron a vender la idea de átomos por la paz. Bueno, pues fue así como se construyeron las centrales nucleares, ¿no? Y incluso ha habido científicos que yo creo que verdaderamente hay una buena parte de ellos que están chiflados, ¿eh? Sí. Han llegado a proponer el hacer túneles a través de explosión de bombas nucleares, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, bueno, verdaderamente estamos en manos de psicópatas, ¿eh? Bueno, yo hace poco me enteré de un accidente que tuvieron los americanos justo cuando ocurrió lo de Chernóbil, unos días antes,
en Estados Unidos en una prueba nuclear que querían hacer rayos X a través de una bomba de hidrógeno explotada en un túnel subterráneo. Tuvieron un accidente nuclear en Estados Unidos y aprovecharon la dispersión de radioisótopos de Chernóbil para achacar las medidas un poco extrañas que tenían en la zona, achacárselo a Chernóbil. Exacto. Cuando había sido un encubrimiento en su propio territorio. Sí. Fue un proyecto que le salió mal y como hubo radiaciones, escape de radiaciones, pues aprovecharon el tema de Chernóbil para echarle la culpa, ¿no? Entonces, bueno, es lo que suelen hacer, ¿no? Desde luego, nuestros científicos están más interesados en hacer parecer normal todo este despropósito de las fumigaciones a las que estamos siendo sometidos. O sea, es gracioso, por ejemplo, la noticia que me has mandado, ¿no? Que salía publicada en el periódico 20minutos.es, donde proponen que el humo generado por aviones y fábricas se incluye en la lista mundial de nubes. Es que ya no se cortan. En ese artículo es que no se cortan ya. Bueno, a mí lo que ocurre en Cataluña, francamente me supera, ¿no? Sí, ¿no? Pero esto ya ha sido la guinda, ¿no? Porque son científicos catalanes. Sí, científicos catalanes. Es alucinante. Vamos, es que no tienen otra cosa más seria en la que emplear su tiempo y el dinero de los contribuyentes. Entonces, mira, efectivamente es gente que mira, la geoingeniería, por ejemplo, fue una fórmula que aportó, has hablado antes de una bomba de hidrógeno, pues la geoingeniería fue una fórmula aportada por el padre de la bomba de hidrógeno, Edward Teller, ¿no? Que por cierto era el Benjamín del proyecto Manhattan, ¿no? Entonces, este hombre resulta que era un escéptico del cambio climático. Él no creía que hubiera un calentamiento global. Y sin embargo, o sea, no cree y sin embargo resulta que genera las herramientas para combatirlo, ¿no? Esta es la calidad de los científicos corporativos, como digo yo, que ya no tienen ni ciencia ni conciencia, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, pues se ha generado en torno toda esta estrategia de geoingeniería, ¿no? Es que te voy a leer unas parte de las frases, ¿no?, que salen en el artículo de estos científicos catalanes para que veamos el despropósito, ¿no? O sea, es que, por ejemplo, dicen: científicos españoles han propuesto que la clasificación internacional de nubes incorpore aquellas que se forman a causa de la acción del ser humano y cuyo estudio, dicen, mejorará la predicción del clima. De los 10 géneros, hemos detectado 7 que se generan de forma artificial. Explica en una entrevista al investigador Jordi Mazón, profesor de física aplicada a la Universidad Politécnica de Cataluña. Os leo otro trozo para que desde luego parece que están preparando al subconsciente de las personas para encontrar normal esto de las estelas, ¿no? Dice, por ejemplo: este tipo de masas de agua líquida, en subfusión o cristales de hielo suspendidas de la atmósfera, pueden ser generadas en la alta troposfera por las estelas de condensación que dejan tras de sí los aviones, denominadas generalmente contrails, del inglés condensation trails, o bien en las capas bajas de la troposfera por la actividad industrial. Las nubes tienden a enfriar la Tierra debido a que reflejan la luz solar y por consiguiente llega menos radiación a la superficie terrestre. Además, explica Mazón, la iniciativa pretende que a nivel mundial comience a medirse la actividad humana en la troposfera, sobre todo aviones, con el fin de que en 15 o 20 años puedan hacerse series de climatología de las antroponubes y conocer de algún modo la evolución de nuestro impacto en la troposfera. O sea, y es que se atreven abiertamente a aventurar que son necesarias estas nubes artificiales para enfriar el clima, afirmando lo siguiente: en 2001, cuando se cerró el espacio aéreo durante 3 días debido al atentado del 11S, investigadores estadounidenses detectaron que durante esas fechas la temperatura había ascendido ligeramente, atribuido a una menor cubierta de antroponubes generadas por el tráfico aéreo. ¿Crees que están preparando a la gente para que crean que los contrails son un fenómeno natural? Bueno, yo creo que las cosas apuntan hacia lo que decías al inicio de la entrevista. Es decir, aquí poco a poco hay cada vez más evidencias, va a ser cada vez más difícil el negar que esto está ocurriendo
y están trabajando a marchas forzadas el marco legal. Se me olvidó señalar antes que desde la guerra de Vietnam, a causa del poder devastador que tuvo este arma bélica, a petición de Rusia, justamente, se aprobó en el año 1976-77 el protocolo Edmond, es decir, el convenio Edmond, que prohíbe los usos del clima como arma bélica o incluso como un arma hostil o disuasoria, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera tienen que seguir adelante. O sea, como yo digo, un país que se ha probado a sí mismo que puede tener el control del mundo a través del control de su climatología, tienen el grifo del mundo, ¿no? Claro. Creemos verdaderamente que ese país, por el simple hecho de haber firmado verdaderamente con retraso, porque hasta 1980 no firmaron el convenio Edmond, ellos van a dejar de seguir trabajando en su experimento, en esa fórmula mágica que les da el dominio del mundo. Pues no. En realidad lo que han hecho ha sido cambiar el collar al perro, es decir, han vestido de otra manera al santo y ahora le dan un uso, digamos, civil con el término geoingeniería. ¿Cómo? Generando un problema de magnitudes globales para poder trabajar a escala global. Ese problema sería el cambio climático y claro, entonces, lógicamente, vienen a actuar a nivel global. Ellos ya lo dicen en el informe, en el famoso informe al que todos aludimos, ese informe hecho por militares a las Fuerzas Aéreas Americanas, que se llama Poseyendo el Clima para 2025, ellos dicen muy claramente cómo van a lograr manipular el clima a nivel global, a través de la OTAN, a través de convenios unilaterales, a través de convenios bilaterales o a través de organismos como Naciones Unidas. En Naciones Unidas, ¿a quién tenemos? Pues tenemos al IPCC, que ya en su quinto informe, apartado D, ya de alguna manera quieren legitimar el uso de la geoingeniería, ¿no? Entonces, bueno, es justamente a través de Naciones Unidas es que la propuesta de estos técnicos catalanes, ya no sé cómo llamarles, porque creo que están devaluando tanto la palabra científico que ya no sirve para nada, sirve menos que un diploma hecho en un garaje, ¿no? Entonces, en todas estas actividades de modificación climática se han generado, lógicamente, unas nubes en nuestros cielos que no existían en el Atlas de las Nubes que se hizo en el año 1975. Uh-huh. Entonces, hay unas que se llaman Mammatus, otras se llaman Asperatus, y las de los catalanes creo que les terminarán poniendo el nombre de Demenciatus, ¿no? Sí. Por decir algo, ¿no? Entonces, curiosamente, se han utilizado a las Naciones Unidas y las naciones para que den un certificado de origen de estas nubes. Son nubes que cuando uno las ve, se echa las manos a la cabeza y piensas que el fin del mundo ha llegado. Y tú dices, vamos a ver, estas nubes son verdaderamente tan discretas, a pesar de su contundencia y de su imponente estructura, que no se ha visto antes, eran tan discretas como para no haberlas notado y no haberlas repertoriado verdaderamente en el Atlas de las Nubes que hizo la Organización Mundial de la Meteorología. Evidentemente es porque no existían. Es que se ríen de nosotros directamente, se ríen de nosotros. Pero que Naciones Unidas caiga tan bajo hasta llegar a hacer un certificado de origen de estas nubes. Claro, estos catalanes se han subido a este carro, pues yo no sé por qué, para distinguirse de qué, porque verdaderamente es de pena, es patético lo de esta gente. Entonces, bueno, pues ya dice en ese mismo artículo que si la AEMET considera que esto tiene posibilidades de que sea tenido en cuenta por la Organización Mundial de la Meteorología, pues que van a hacer la petición,
Dices, pero vamos a ver, estamos hablando de un organismo público que está recibiendo 132 millones de euros de dinero público. Pero no tienen otra cosa que hacer, de verdad, no tienen otra cosa que hacer, pues que lo cierren, porque para decir verdaderamente y dar las predicciones atmosféricas que le dicen la NOAA o el Canal del Tiempo de los Estados Unidos, para eso los españoles nos podemos ahorrar 132 millones de euros. We've been to hell, been burned by the flames of a pain so deep that even the strongest God in the heavens would kneel and weep. But here Este es el dinero que la Unión Europea va a aportar para evitar el calentamiento de la Tierra. Una cifra por encima de lo que esperaba y que podría desbloquear las negociaciones que se están llevando a cabo en la cumbre del clima de Copenhague. El acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo supone una aportación de España de 125 millones de euros al año. just can't say goodbye. Every time we do, well, it's just another lie. I know you're no good for me, but El every acuerdo alcanzado en el time Consejo Europeo supone una aportación de España de 125 millones de euros al año. Les presentamos a una Cirrocumulus stratiformis undulatus lacuriosus, aquí una Cirrus fibratus con una Cirrus flocus, aquí una Vertebratus, que parece una raspa de pez. De ahora en adelante, por el bien de todos, mejor las llamamos nubes. A ellas les han dedicado un atlas. José Antonio Gallego es de esos tipos al que si le pides una foto es probable que deje mucho aire por encima. Junto a José Antonio Quirantes han atrapado cientos de nubes, recorrido cielos y retratado rayos en una obra casi enciclopédica que nos enseña a comprender lo que tenemos encima. El ojo lo que ve es mucha Es bóveda que celeste, pero la ignora. lo que desconoce mucha Sabemos gente, por porque ejemplo, siempre es se ha que ignorado, ¿no? las Y predicciones de nosotros dijimos, nuestros no, es que meteorólogos gran parte de lo que nosotros vemos en la salen belleza todas que de vemos un está mismo sitio, ¿no? justamente en la Yo, parte por de ejemplo, arriba. he hablado Estos con un cazadores de meteorólogo nubes esperan profesional que pacientes a que la trabajaba dama en pose Canal como No ellos quieren. Esperan, como y en esta, me que dijo una dos nube cosas de tipo que alto o me dejó medio se helado, acerque ¿no? a las proximidades del Desconocía Sol y por se completo la instala. existencia de la Esperan a compañía convertir el mar en un espejo que WSI, confunda el que es la horizonte. compañía Esperan a nubes que parecen americana ovnis, técnicamente llamada del clima, ¿no? Altocumulus El lenticularis. La gente Sí. de que Water observa el Service cielo International, es ¿no? muy frecuentemente Y le esta gustan compañía los pues cumulonimbus, que es un tiene el género de canal nubes del tiempo a nivel de tormenta. internacional de Water Channel, Que provocan electrometeoros, tiene rayos como este, un canal tierra cielo que interactivo nacen en también Pirulí. Damos fe del tiempo, de que no pasó y nada. tiene Esto el se emite desde Enterprise aquí. Electronics Y una Company, sección la dedicada también a EEC, Arcoiris y a los que es caprichos la compañía, digamos, Por cierto, internacional esto que también le son da el nubes, tiempo las vórtices o estela de punta, esas que de de niños radar, siempre nos fascinaban. canales de Ya radar ven, a a veces por mirar todos los siempre al frente aviones nos perdemos tantas y a cosas. todos los centros, Ahora es digamos, un poco más fácil organismos estar en oficiales, las ¿no? nubes o en los cirrus Y o como ustedes lo que quieran me dejó un decirlo. poco también helado de este amigo, porque es amigo también, es que no se gastaban ni un duro en software, ni en páginas privadas, de enlaces a satélites o cualquier herramienta imprescindible para realizar su trabajo. O sea, ellos directamente bebían de la EMET, del Estado español, vamos, y a través de lo que la EMET publicaba, pues elaboraban la predicción. Y a EMET directamente bebe de WSI. Y WSI, para el que no lo sepa, es General Electric. Así es, así es. Directamente. Por eso digo que nos podríamos ahorrar los 132 millones de euros que en estos momentos le vendrían muy bien a muchas personas que lo necesitan, ¿no? Está claro que uno de los objetivos de los experimentos que están llevando a cabo en la ionosfera es el de controlar las comunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, el máximo objetivo citado en este informe de Poseyendo el Clima para 2025 es una red meteorológica mundial, ¿no? Es decir, solo habría una fuente de datos que es la suya, ya que la es la tienen. que hay, ¿no? Que es la que hay, ya está poniéndose en marcha, ya hace tiempo que se ha puesto en marcha. Entonces, bueno, vamos a dejarnos de teatros, ¿no? Que es lo que están haciendo verdaderamente los meteorólogos oficiales en las cadenas, en las distintas cadenas de este país, y bueno, que pongan directamente ya, que nos enganchen directamente. ¿Ya has pues, visto
Ya has visto lo que sacan los meteorólogos oficiales, que sacan mapas que parece que los haya dibujado un niño pequeño. Sí, bueno. O sea, ya directamente es que se ríen de nosotros. Es que además es que no hace falta tener una carrera universitaria. Lo único que hace falta es perder 3 horas de tu vida o 4 horas o una mañana y mirar al cielo. Mirar al cielo un día que haya nubes, de verdad, y ver cómo empiezan a lanzar estelas los aviones y cómo las nubes de verdad, cuando por efecto del sol empiezan a ascender hacia arriba y llegan a la capa esta de lo que han echado, ¿no? Pues se empiezan a deshacer, ¿no? Las nubes y se queda todo espeso, todo el cielo. O sea, realmente sí, que yo muchas veces lo he dicho a compañeros, ¿no? Cuando he estado trabajando fuera, lo he comentado con algún ingeniero y tal, y le he dicho, pero vamos a ver, mira aquella nube cuando ascienda, si lo de arriba es vapor de agua, que es un contrail del avión, se mezclará. El vapor de agua se mezclará porque es humedad, las dos cosas. Y sin embargo ha llegado la nube de verdad arriba y lo que ha hecho es que ha desaparecido. Se ha esfumado la nube. A ver, es verdaderamente deplorable cuando oímos a nuestros meteorólogos dar el tiempo, ¿no? Que por cierto, ahora meten hasta mi padre, que tiene 92 años, dice, pero bueno, ¿cómo ha cambiado esto? Pero si es que da asco ahora. O sea, cuando uno quiere escuchar el tiempo, pones el tiempo para escuchar el tiempo y no toda la sarta de idioteces que te están diciendo en torno al cambio climático, recuperando datos del año catapum para justificar las ciclogénesis explosivas etcétera, etcétera, que todo el mundo que tiene una determinada edad ya dice que esto nunca lo han vivido, ¿no? No, esto no es normal. Exacto, no es normal, pero pero tú cuando ves a Mónica López, por decir un nombre, que son todos iguales, ¿no? Los espectadores les mandan unas fotos, ¿no? Y en muchos casos, pues están las estelas de fumigación y entonces dicen, bueno, estas son las estelas de los aviones, son estelas de aviones. Y dices, vamos a ver, si esto fuera normal, esta señora ni nadie tenía que explicar que son estelas de aviones, ¿no? Si nosotros tenemos costumbre de saber que una naranja es una naranja, el que alguien explicase que una naranja es una naranja, pues está de más, ¿no? ¿Por qué tiene que explicar que son estelas de aviones? Pues porque no es normal. Entonces lo que quieren es, a falta de un debate serio en los medios de comunicación y a nivel general un debate serio sobre el tema de la modificación y la manipulación climática, lo que están tratando de hacer es normalizar la geoingeniería, pues diciendo, o sea, a través de estas imágenes, por cierto, a través del propio logotipo de la propia cabecera de Televisión Española en los informativos, ahí verás unas líneas blancas sobre el fondo azul que cruzan, ¿no? Y que verdaderamente es publicidad subliminal. Entonces, ¿cómo se normaliza la geoingeniería? Se normaliza en la escuela a través del programa GLOBE, cuyo vicepresidente es precisamente Al Gore, ¿no? Enseñándole a los niños, saliendo al campo, jugando, enseñándole a los niños que las estelas, qué guay, son nubes y a través de ellas se puede predecir el clima a través de los dibujos animados. Sí. Se están adoctrinando a nuestros niños desde la escuela, ¿no? El avioncito, entonces, este de Disney, ¿no? El avioncito de la última película de Cars. Sí, el último film que he visto de esto es Dusty, el avión este que tiene miedo, es un avión fumigador y tiene miedo de las alturas, ¿no? Entonces, bueno, pues llegan a los niños a través de pobrecito, ¿no? Apelando a los sentimientos de pobrecito avión que tiene que volar y le da miedo, ¿no? El volar, ¿no? Para fumigar. Efectivamente, miedo le tendría que dar, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. A falta de este debate, sí que nos podemos preguntar, bueno, pero ¿por qué no hay un debate, no? Y no hay un debate, pues porque ellos saben de antemano que lo tienen perdido. Lo tienen perdido, ¿no? Tienen perdido. Si la sociedad civil en su mayor parte estuviera informada un mínimo de lo que esto supone, estaría horrorizada. Y lógicamente no permitiría que ningún
psicópata y ningún aprendiz de brujo interviniese en el clima. Entonces, bueno, si quieres podemos pasar a ver estos óxidos de metales y otras cosas que están echando, cómo están afectando. Si quieres, sí, podemos pasar a hablar del problema que está habiendo, por ejemplo, en Zamora, donde tenemos un conocimiento de primera mano, ¿no? Quería comentar antes el tema ¿no? De los contrails, ¿no? Voy a colocar unos enlaces de un forero llamado Holdfast, donde queda meridianamente claro, tal como tú afirmas, Josefina, que es imposible que se formen estos contrails por debajo del nivel Mintra, es decir, por debajo de los 9.000 metros de altitud, al no darse las condiciones físicas para ello. Humedad del 70% y temperatura de menos 40 grados. Este forero se tomó la molestia de conseguir los datos climatológicos, presión, altura sobre el nivel del mar, temperatura del punto de rocío y humedad relativa de la zona, donde él mismo estaba observando cómo las estelas de los aviones no se deshacían de inmediato, ¿no? Evidentemente las leyes físicas debían haber provocado que el supuesto vapor de agua o contrail desapareciese a los pocos minutos, pero no fue así. Y tal como él mismo afirma, el volumen de gas, de CO2 o agua, que emana de las tuberas es una cantidad minúscula comparada con la atmósfera. Es como una gota de agua en medio del mar. Por eso, el factor determinante para la persistencia es la humedad relativa de la atmósfera en ese punto, junto con la temperatura, no la humedad del gas de las toberas. O sea, lo que viene a decir que los contrails que habitualmente vemos son imposibles que se produzcan, y mucho más si tú estás viendo datos de una universidad, ¿no? Que te dicen en ese momento la temperatura en esa zona de la atmósfera y la humedad relativa, y siendo esta muy por debajo de donde se pueden formar estos contrails, ¿no? Para que sean persistentes. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que están dispersando, ¿no? A ver, yo creo que ya basta de dejar tomar a la gente, de tomarles el pelo y de tomarnos por idiotas, ¿no? Ellos saben muy bien que este debate ya está agotado. Las estelas de condensación no tienen nada que ver con el aumento del tráfico aéreo. Como bien acabas de decir, estos son leyes físicas, Entonces, las leyes físicas que yo sepa no han cambiado, aunque ellos pretendan cambiarlas, que a lo mejor con el tiempo hasta lo llegan a hacer, ¿no? Esto es como el agua. El agua hierve a 100 grados, no hierve a 60, a 65, a 80, ¿no? Aquí hay una altitud y es o sea, por encima de esa altitud, que sería por encima de los 8.000, 9.000 metros, se pueden dar si las condiciones atmosféricas son las que acabas de decir, es decir, una humedad relativa del 70% y una temperatura entre 35 y 40 grados bajo cero. Si no se dan esas condiciones, ni siquiera a esa altitud, existen las estelas de condensación. Entonces, estamos viendo estelas de condensación por debajo del nivel Mintra, es decir, en unas condiciones atmosféricas que no se pueden dar, por debajo de los 8.000 metros, por debajo de los 5.000, por debajo de los 3.000, de los 4.000, de los 2.000. Hemos visto aviones fumigando, dejando esas estelas a los 2.000 metros. Entonces, por favor, que nos dejen de tomarnos el pelo ya y que pasen a cosas más serias, que pasen a explicarnos por qué están permitiendo que esto se haga. Sí, no. Entonces, bueno, ¿por qué se están haciendo cosas ilegales en detrimento absolutamente de toda la cadena de vida en el planeta, ¿no? Entonces, que pasen a explicarlo, que pasen a abrir un debate público, que dejen hablar ya de una vez tanto de cambio climático y de calentamiento global y que empiecen a hablar de una vez por todas de manipulación climática. ¿Y qué productos crees tú que son los que están dispersando? A ver, mira, la verdad es que es difícil decir, bueno, estamos buscando para hacer análisis de tal o tal producto. En realidad, a nosotros nos llegan los mensajes de la propia naturaleza. En Estados Unidos, donde las cosas empiezan 10 años antes que aquí, ¿no? Este tipo de fumigaciones, por ejemplo, pues en Estados Unidos ha empezado
bastante antes que en el resto de Europa, ¿no? Entonces, de allí ya nos venían las alertas de ciudadanos que estaban viendo cómo sus árboles se secaban, cómo las plantas se secaban. Entonces han querido saber por qué, querían impedir que sus árboles se secaran, pero ojo, tenían síntomas de estrés hídrico. Pero dices, ¿pero cómo estrés hídrico? Si incluso los árboles que hay en los campos de golf, que hay en las riberas de los ríos, que hay en los jardines de las casas que los están regando, se mueren. Con síntomas de estrés hídrico. Tiene que haber algo más. Entonces estas personas han llevado muestras a laboratorios y han empezado a tener unos resultados que eran incompatibles absolutamente con la normalidad. Sin embargo, se dirigieron a la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, para que les dijera cuáles eran los límites, por ejemplo, de aluminio, de bario, de estroncio y de titanio en las plantas, y nunca recibieron respuesta, ¿no? Bueno, eso ya es una respuesta. Como digo yo, la no respuesta es una respuesta, pero es la peor de todas, ¿no? Porque implica complicidad de las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Un buen día nos llaman unos agricultores de Zamora diciendo que habían ido a sus campos y que estaban todos llenos de partículas que estaban brillando, ¿no? Entonces se asustaron porque estamos hablando de terrenos ecológicos y ellos no utilizan ningún tipo de pesticidas, de ingredientes que pudieran dar ese aspecto a este campo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros esas muestras se le pidió al Itacil que hicieran unos análisis. A fecha de hoy no se ha hecho nada. Casi 2 años más tarde, esa es la respuesta de las instituciones a las quejas de los ciudadanos, ¿no? A las denuncias de los ciudadanos en un tema de salud pública, ¿eh? Entonces nosotros hicimos una toma de muestras, lo mandamos a analizar y nos dio 5.578,30 miligramos por kilo. Esos son 5 gramos por kilo. Hay que decir que el límite de, digamos, la norma estaría en 0,5 miligramos por kilo. Estamos hablando de 10.000 veces más de dosis de aluminio en la tierra de lo que sería normal, ¿eh? Hemos tomado los análisis del bario y del titanio y hemos visto cómo ha evolucionado entre el año 2012 y 2013, ¿no? En el año 2013 el aluminio se duplicó, es decir, hay 10.159 miligramos por kilo, ¿eh? El bario subió a 35 en comparación con 26, pero el titanio de 24 pasó a 100, pero ahora mismo tenemos una cantidad de titanio de 1.499 miligramos por kilo, cuando, digamos, el parámetro de alerta ya estaría fijado en 0,5 miligramos por kilo, ¿no? Ese mismo análisis lo hemos hecho también para las cortezas de árbol. Hay que decir que un pinar entero ha muerto en un año, ¿eh? El pinar de un pueblo que se llama El Maderal. Hay que decir que alcornoques que tienen 300 años de vida, que no habrán visto esos alcornoques en sus 300 años de vida épocas de sequía, y ahí estaban, ¿no? Pues ahora se están secando y su corcho es más delgado que nunca. Es decir, ahora mismo un ingreso, por ejemplo, para el ayuntamiento, que era el corcho, ahora mismo ya yo creo que ni se sacará, porque es tan fino que ya no le trae a cuenta al que explota el corcho, ¿no? Entonces, hemos hecho el análisis para también agua de lluvia. ¿Cómo es posible que un agua de lluvia tenga aluminio y tenga bario? Eso lo tiene, ¿por qué? Pues porque, lógicamente, está en la atmósfera, ¿no? Está en la atmósfera, ¿no? Está claro. Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Hemos hecho también en la web, se puede encontrar el resumen de todo un año de fumigaciones en Zamora, y vemos que un día de 2 están fumigando, ¿no? Entonces, efectivamente, eso tiene un impacto en el medio ambiente, y sería de ilusos pensar
que si verdaderamente esto afecta a la naturaleza, nosotros podemos irnos de rositas, o sea que a nosotros esto no nos afecta. La naturaleza y el ser humano están íntimamente vinculados y lo que le ocurre a uno le ocurre al otro, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando hemos visto que hay días de fumigación que nosotros denominamos bestial, vamos a los servicios de urgencias de Zamora y de Salamanca y están petados. Estamos viendo cómo hay alergias que no había, cómo hay enfermedades de piel que no había, cómo hay enfermedades respiratorias que antes no había, etcétera, ¿no? Luego está habiendo un impacto. El problema está en que, bueno, a la gente en general le cuesta trabajo creer que sus propios gobiernos puedan ser capaces de hacer permitir esto, ¿no? Esas acciones que van en contra de sus propios ciudadanos, ¿no? Y dices, bueno, pero claro, es que en España no hay costumbre ni hay cultura de la desclasificación de documentos oficiales, pero allí donde los hay, pues hemos visto que, por ejemplo, en Estados Unidos, los Estados Unidos desde 1953, por dar un ejemplo, que es uno de tantos, hay muchos, de 1953 a 1964, los militares dispersaron grandes cantidades de partículas de zinc, cadmio, sulfuro y microorganismos en 33 lugares del planeta, sin el conocimiento ni el consentimiento de los ciudadanos. Sobre todo en ciudades, en grandes urbes como Estados Unidos, Canadá, pero también en el Reino Unido y Escandinavia. Han hecho verdaderos experimentos, pero vamos, de los nazis. Así es decir, y todo se está llevando a cabo sin el conocimiento ni el consentimiento de los ciudadanos y absolutamente fuera de todo marco legal y en detrimento y en el desprecio más absoluto del principio de precaución. Entonces, bueno, vuelvo a decir, aquí lo único que nos puede salvar es que despertemos y que empecemos a actuar. Que firmemos la petición que tenemos en marcha al Parlamento Europeo, aunque después no lleguemos a nada, pero tendremos algo que reprocharle a este Parlamento, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y sobre todo, vuelvo a insistir en las urnas, ¿no? Esto, la verdad es que es muy fuerte. Tengo, mira, delante ahora mismo, tengo un paper que es de una universidad del Reino Unido, que se titula Intoxicación crónica de bario altera la síntesis de proteoglicanos sulfatados, una hipótesis para el origen de la esclerosis múltiple. Y en un pequeño resumen de lo que dice el paper que es un paper científico, publicado en revista científica, en Medline, dice: alto nivel de contaminación por fuentes naturales e industriales del metal alcalino bario ha sido identificado en los ecosistemas, lugares de trabajo que están asociados con la agrupación de alta incidencia de la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas, tales como las encefalopatías espongiformes transmisibles y la esclerosis lateral amiotrófica. Dice, por ejemplo, ¿no?, que los altos niveles de bario provenían de las canteras locales para minerales, el uso de papel de bario, fundición o soldadura, industrias relacionadas, así como de la utilización de bario como un aerosol atmosférico para refractar la señalización de las ondas de radar a lo largo de trayectorias de vuelo de jet militares y rangos de pruebas de misiles. Ahí estamos. Esto sale en un paper publicado en el 2004. Sí, señor, ahí estamos. Es decir, el aluminio y el bario, que se consideraban elementos inocuos, ¿no?, hace años, ahora mismo está demostrado que son neurotóxicos, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando vemos la evolución de la enfermedad del Alzheimer y del Parkinson, en los últimos 10 años coincide muy, muy de cerca con la ejecución de estos programas globales de geoingeniería, ¿no? Entonces, bueno, si esto es así, definitivamente aquí alguien está haciendo dejación de sus funciones, los distintos gobiernos.
¿Por qué están negando los distintos gobiernos que esto esté ocurriendo? Pues es muy sencillo. Porque si en un momento dado llegamos los ciudadanos a través de gastar nuestro propio dinero para emprender nuestra propia defensa, ya que ellos no lo hacen, digamos que la responsabilidad legal, si logramos establecer la relación causa-efecto, va a ser tan grande que no van a tener forma de hacer frente a esa responsabilidad, porque el daño es inconmensurable. No solamente en el medio ambiente, sino en vidas humanas, ¿no? Yo pienso que van a insistir ellos en lo del tema del cambio climático y que no nos lo querían decir por no asustarnos, ¿no? O sea, nos van a tratar como niños pequeños y nos dirán, es que no lo podíamos decir porque esto se nos iba de las manos. No, pero claro, es que lo que nosotros no podemos nunca es caer en esa dialéctica y en ese debate del cambio climático. Vamos a hablar de manipulación climática. ¿Por qué el cambio climático? Es que aquí no se puede desvincular el cambio climático y la manipulación climática. Es que es la manipulación climática la que está llevando a cabo, está verdaderamente, como digo yo, fomentando la ruptura de todos los sistemas climáticos, todos los patrones climáticos naturales. Es que eso es lo que tenemos que decir. O sea, no podemos conformarnos con que nos digan, es que mire, esto es así, hemos tenido miedo de decírselo. No. Aquí vamos a llegar hasta el fondo de la situación. Y nos expliquen ustedes a ver por qué razón se están llevando a cabo programas de manipulación climática. De índole militar y de índole civil. Porque, lógicamente, esto que es de origen militar y que es un arma militar, aquí hay enganchadas muchas empresas. Hoy me parece que publicaba El País algo sobre los ganadores del cambio climático, es decir, una lista de empresas que se benefician de la historia del cambio climático. Pues claro que se están beneficiando, ¿cómo no? ¿No? Entonces, bueno, por ejemplo, uno de los problemas de estos aerosoles es el oscurecimiento solar. Hay un recorte de luz solar del 22% actualmente. Sí, tenemos una de las webs que están investigando en Estados Unidos, creo que es porque es un productor de energía solar, ¿no? Exacto. Que le estaba afectando. Wellington es el mayor productor de energía solar sus placas. De California. Y él no creía en este tipo de planteamientos. Y sin embargo, es curioso, empezó a darse cuenta de que sus placas estaban produciendo entre un 40 y un 60% menos, ¿no? Y entonces pensó, bueno, a ver si esta gente va a tener razón. Entonces, a raíz de eso, empezó a investigar y hoy yo pienso que uno de los activistas más respetables dentro de este sector, ¿no? Y tiene una página web verdaderamente envidiable. Me hablabas también de que aparte del aluminio y el bario, lo que también veis son como fibras, ¿no? Detectáis como una especie de fibras. Sí, ahí quería yo aprovechar para hacer el enlace al inicio de esta conversación cuando dije que cuando en Vietnam, en la guerra de Vietnam, habían aprovechado los programas de manipulación climática con el hecho también agua revuelta, dicen, ganancia de pescadores, ¿no? Pues ahí se echaron 43 millones de litros de napalm. Está claro que confluyen muchos intereses, no solo militares, y que en estos intereses uno de ellos pues son las multinacionales de las semillas transgénicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Monsanto, de nuevo Monsanto, ¿no? Que resuelve el problema, él ya lo tiene resuelto porque ya está produciendo semillas que son resistentes a la sequía, al maíz, es que tiene una patente para el maíz, un maíz transgénico resistente a la sequía. Dices tú, pero bueno, ¿por qué un maíz? Si un maíz es una planta de regadío, ¿no? Resistente a la sequía, a los rayos ultravioletas y al aluminio. Bueno, y por no hablar de las abejas, porque también ha patentado una colección de abejas robot
para polinizar, Le va el pelo, ¿no? para Le va el hacer pelo. el trabajo de polinización de esas abejas que ya no pueden hacerlo porque se las han cargado, ¿no? Se las han cargado con todos estos experimentos y sobre todo a nivel de campos electromagnéticos, ¿no? Pues sobre esto de Monsanto Ellos tienen respuesta para todo, ya tienen el plan completo. te voy a contar una cosa que muy poca gente sabe sobre Monsanto, y es que el agente naranja que no terminaron de gastar en Vietnam, lo convirtieron en los famosos PCBs, que uno de cuyos usos fue el hacer una especie de melaza ignífuga que servía como dieléctrico en los transformadores. Era una especie, como si dijéramos, de mermelada de color naranja, y eso iba en todos los transformadores, sobre todo en los transformadores subterráneos que no tenían buena refrigeración aérea, ¿no? Y se tuvo que sacar a toda prisa a nivel mundial. Aquí en España yo he participado en eso, y se tuvo que sacar porque se había descubierto que era altamente cancerígeno estos PCBs cuando pasaban al aire, ¿no? Cuando se hacían aerosoles. Sí. Y esto venía de Monsanto, este producto tan bueno, ¿no? Y sí. Parece ser que eran, ya te digo, los rescoldos que le quedaron de parte de la gente naranja, ¿no? Que tiraron en Vietnam. Bueno, no, a mí de Monsanto no me sorprende nada, pero ojo, extraña, ¿no? que más que Monsanto, ahora mismo quien lidera los transgénicos en Europa es Syngenta. Y Syngenta viene de muy atrás, ¿eh? Entonces, bueno, tanto como Monsanto. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, muchos días, no sé ya cuántos días al mes, quizás 4 días al mes, se están fumigando, se están dispersando algo que nosotros denominamos no sé, porque no sabemos lo que es, ¿no? Tenemos que hacer análisis, pero los denominamos fibras o polímeros ¿no? Son unos filamentos que caen de muchos metros, que parecen telas de araña. En unos casos parecen telas de araña o hilos de telas de araña larguísimos, pero que no son telas de araña porque se ven metalizados e incluso tienen colores iridiscentes, ¿no? Entonces, en otros casos caen tranquilamente madejas, ¿no? No sabemos lo que es. Nos hemos puesto en contacto con un laboratorio fuera del país y estamos ahorrando pues para hacer un análisis de estas fibras. El análisis de estas fibras nos cuesta 700 euros cada análisis, ¿no? Pero bueno, necesitamos saber qué es lo que nos están echando, ¿no? Creo que una revista que se llama Nexus medioambiental han publicado un técnico francés, un doctor químico francés, y ha hecho los análisis de muestras que le habían enviado de varias partes del país, de estas de fibras, no puedo decir de estas fibras porque no sé si eran las mismas, y la conclusión es que eran eftalatos. Sí, es lo que te iba a comentar. Es lo que te iba a comentar, que hoy por ejemplo he estado cenando con 2 amigos que los dos son químicos, una pareja. Él es profesor universitario, y lo que me estaba comentando es que, porque yo le he comentado que había leído que este tipo de fibras, pues que parecía que eran como plásticos, ¿no? Que eran eftalatos o eran bisfenol A o eran remanentes de tipo de plásticos, ¿no? Y este hombre me decía si eso no sería como un añadido para que el aluminio y el bario o todo esto, ¿no? que echan, pues para que no estuviera compacto, ¿no? O sea, siempre se necesita algo para que se quede, digamos, en forma de aerosol, ¿no? Y se pueda desperdigar, ¿no? Me comentaba esto. Yo le estoy buscando efectivamente el sentido, ¿no? También te digo que es una muy buena forma de deshacerse de la basura, ¿no? O sea, de todo esto que decimos que reciclamos y tal, y que no se recicla nada. Bueno, yo a mí ahora, volviendo a lo nuclear, estoy en contacto con una asociación americana que es activista en contra de las armas nucleares, y curiosamente parece que el Congreso de los Estados Unidos
ha adoptado, o sea, ha aprobado un presupuesto enorme, no me acuerdo en estos momentos de la cantidad, pero es enorme con B de billón, y para hacer drones a base de energía nuclear. Yo digo, estamos alucinando. No se les estará ocurriendo utilizar los residuos nucleares, claro, para hacer drones a base de residuos nucleares. Claro, que mejor forma de deshacerse de los residuos nucleares que ponerlo por ahí a volar por todo el mundo, ¿no? Por cierto, ¿sabías que el Centro Europeo de Drones está en Salamanca? No tenía ni idea. Pues mira, es que al final empezamos a atar cabos, y lo que está ocurriendo en Zamora, al ladito de Salamanca, no es por casualidad, ¿sabes? Entonces, bueno... También te digo que me he enterado hace muy poquito tiempo, de que teníamos hasta la época de Felipe González un centro de enriquecimiento de uranio y donde se hacía plutonio para armas nucleares, en Soria, en un pueblecito de Soria. Ah, caramba. Bueno, mira, qué curioso. Esto me recuerda que en la época de Felipe González, justamente, en la provincia de Soria, unos vecinos, unos agricultores empezaron a denunciar que los de Aragón les robaban las nubes, porque cada vez que había nubes de tormenta, que esto también está ocurriendo en La Guareña, en Zamora, hemos visto como este verano han deshecho 8 frentes lluviosos, y de eso entienden mucho los agricultores, saben cuándo un frente es lluvioso y cuándo no, pues los han hecho. Los deshacen. Entonces, fíjate lo que supone en pleno verano, que no tengas que gastar dinero en gasóleo para subir el agua de los acuíferos y regar las tierras de regadío, ¿no? Bueno, pues los deshicieron. Y en el año 84, o sea, en Soria ya había campesinos que estaban denunciando que les robaban las nubes. Finalmente el gobierno aceptó que esto se había hecho, que habían sido, experimentos de control de granizo, que se habían llevado a cabo durante 2 años, pero bueno, eso no ha sido cierto. Ahora mismo tenemos documentos que se han llevado a cabo desde el año 78, desde el año 78 hasta la actualidad. Entonces, no es ayer, no es ayer. Y precisamente en el Levante y en la zona de Soria también, ¿no? En el Levante español y en la zona de Soria. Además, con el sello de la Policía Judicial. Sí, no, esto es... Los pilotos, los meteorólogos, todos, al 90% de la plantilla eran americanos, ¿no? Bueno, hoy día a lo mejor ese porcentaje de americanos se ha reducido, porque como ya nosotros estamos americanizados y como ya quienes están defendiendo todas estas cosas y callando han pasado antes por los Estados Unidos para hacer un máster o para hacer algunos estudios, bueno, pues finalmente ya ya son hombres de ellos, del sistema, ¿no? Entonces, pues ahora ya encontramos apellidos más españoles. Claro, es que al final una vez que hemos entrado en la OTAN ya somos de ellos. Solamente tienes que ver los últimos acuerdos que se han llevado a cabo en Rota para permitir que los americanos puedan tener secretos dentro del territorio español, y que yo creo que tienen armamento nuclear en territorio español. Lo creo firmemente. Bueno, no me extrañaría nada. De todas maneras, aquí vemos que la OTAN en España está teniendo cada vez más protagonismo. Parece que hace cuestión de año y medio tienen una base especial en Albacete. Ahora mismo la OTAN tiene sus instalaciones de defensa de los países de Europa, de la Unión Europea, de los países del sur, está ubicada en España, y la sede de la defensa de los países del norte estaría ubicada en Alemania. Y dices, bueno, ¿y entonces para qué queremos el ejército? Si ya tenemos una fuerza que nos está defendiendo, pues nosotros ¿para qué estamos pagando a nuestro ejército, no?
el papel del ejército español en este caso, y yo estoy totalmente convencida de que no podemos meter a todos en el mismo saco, pero es deplorable. Es deplorable. ¿Cómo es posible que el ejército español esté permitiendo lo que está ocurriendo en este país? Ellos tienen un mandato constitucional por el título 8 de la Constitución española. Como digo, finalmente los políticos son marionetas en manos de las élites internacionales, ¿no? De la oligarquía internacional. Pero bueno, ellos no tienen un mandato constitucional. ¿Pero qué pasa con nuestros militares? Estoy convencida de que solo los muy altos mandos están al corriente de esto que está ocurriendo. Simplemente, pero alguien tendrá que empezar a hablar, alguien tendrá que empezar a decir. En otros países hay militares que ya están diciendo que no están de acuerdo con esto y se están posicionando en contra. Pero es que aquí nada, oye. ¿Tú has visto el vídeo de una chica que dice que trabajaba para los militares, que era higienista, hablando de todo este tema? Un vídeo que hay. Crystal Megan. Creo que sí. Que trabajó para las fuerzas aéreas. Sí. Bueno, sí que lo he visto. Yo lo que pasa es que soy una persona muy rigurosa en cuanto verdaderamente a esas fuentes, ¿no? Yo me he puesto en contacto con ella y aún no he recibido, le he hecho una propuesta. Le he hecho una propuesta para traerla a España a que nos hable de su experiencia, porque a nosotros nos interesa tener gente que ha tenido el valor de estar dentro y de salirse, porque no, o sea, como ella dice, si es cierto, ella se metió en el ejército para defender a su país y resulta que dentro del ejército, de alguna manera, la estaban obligando a atacar a sus propios conciudadanos, claro. Con lo que ella, pues prácticamente no estaba de acuerdo y lo dejó, ¿no? Yo eso, en fin, ese testimonio lo valoro en lo que vale, pero no acabo de creérmelo hasta que yo no entre en contacto personal con ella. Lo he intentado, no sé si finalmente dará resultado o no dará resultado. Ella desde luego decía que cualquier persona que quisiera más información y tal, que se pusiera en contacto con ella, que se iba a prestar voluntaria, ¿no? Entonces si tú te has puesto en contacto con ella y ella no ha hecho mucho por acceder, o está sobresaturada, ¿no? Hombre, yo me imagino que sus vídeos, que como dicen los jóvenes, ¿no? Han sido virales en internet, ¿no? Ha sido viral, pero como somos producto de un día en esta sociedad, somos producto de consumo, pues no sé hasta qué punto hoy es algo viral y mañana sigue estando en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, ¿no? Yo pienso que esta mujer debe de estar desbordada porque habrá habido muchas personas que la hayan solicitado, ¿no? Yo, lógicamente, voy a esperar un tiempo. Me he informado por otras fuentes para saber si su historia era real. Estas fuentes me han dicho que sí, que ellos creían que sí. Pero bueno, si entramos en el marco de las creencias, yo la única manera que tengo es, entrar en contacto con ella, ¿no? Nosotros lo que ya le hemos dicho es que lo único que queríamos es porque ella ahora mismo está tomando un camino que, por ejemplo, a mí no me convence. Es decir, ahora mismo ella está empezando a hablar del enfriamiento global, no del calentamiento global, sino del enfriamiento global. Yo creo que esos son berenjenales en los que ella tiene mucho más fuerza que ella se limite a dar su testimonio de su experiencia, que meterse en berenjenales a lo mejor que no debiera de meterse. También le he dicho que nosotros no hablamos de chemtrails y que por lo tanto no queríamos que se utilizaran esos términos, que nosotros lo único que la pedíamos era que viniera a contarnos su experiencia, porque eso significaría mucho para la sociedad española, ¿no? Que una persona que ha formado parte de las fuerzas aéreas, que son verdaderamente parte de este problema, pues sería muy importante para nosotros y muy edificante, ya digo, para otros militares que, debiendo hablar, están callando, ¿no? Pues, Josefina, ha sido muy interesante la charla contigo. Ya tenemos 1:30 de programa. Caramba. Y sí, parece que la verdad es que cuando hablas de estos temas y de esta forma, ¿no? Entras en una dinámica que al final pierdes un poco no sabes, ¿no? El tiempo que llevas hablando.
Y nada, quería agradecerte tu presencia aquí en el programa y me gustaría pues emplazarte para otro programa, ¿no? A futuro, ¿no? Para hablar un poco sobre qué es lo que puede causar, ¿no? En los seres humanos esto que están haciendo, ¿no? Sí, porque francamente hay mucho que decir. Nosotros seguimos investigando. Lo que sí me gustaría decir a nuestros oyentes es que estos programas son costosísimos, que cada hora de avión cuesta 10.000 euros y estoy dando precios de 2010 sin contar los venenos, que este precio lo pagamos los ciudadanos, lo está pagando la sanidad, lo está pagando la educación, la dependencia y la investigación, ¿no? Y el desarrollo. Entonces, verdaderamente creo que ha llegado el momento de actuar, no solo de mirar al cielo y sobrecogernos y pensar que no podemos hacer nada. Sí podemos hacer. Vuelvo a decir que nos queda la palabra y sobre todo nos quedan las urnas. Y las urnas muy pronto, en mayo, a finales de mayo, en el Parlamento Europeo. Entonces, y después en las que vienen. O sea, si aquí nuestros políticos no responden, nosotros vamos a responder por ellos. Pues muy bien, Josefina, un placer tenerte y nada, espero en otros programas contar contigo porque ha sido muy, muy interesante la charla. Muy bien, saludos. Venga, gracias. Adiós. You